pues sí, poner a grabar porque de esa manera salimos todos en la foto. Bien, 9 de julio. Fundación de la Argentina. Señores, Arias. Presente. Azimbaya. Herrera. Rión. Gandro. Correa. Castro. Nosa. Fuertes. Presente. ¿Me escucha? Sí, ahí le escucho. Señor Fuertes. Gamboa. Granizo. Chamín. Paña. Ingla. Presente. Maldonado. Presente, Inge. Martínez. Villano. Narváez. Presente, Inge. Villa. Pico. Presente, Inge. Pistala. Rivera. Presente, buenos días. Díaz. Sánchez. Rosa. Torres. Presente, Inge. Buenos días. Tuquerres. Presente, Inge. Vilema. Bueno, buenos días con todos. Está haciendo frío. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer la clase de hoy? La clase del viernes, perdón, del martes, porque el jueves no tuvimos clases. Estuvimos viendo justamente cómo tenía que verse o cuál es el efecto del capacitor y el inductor cuando yo no tengo un pulso de energía, ¿sí? Entonces, ya sé exactamente cómo se comporta un capacitor por sí mismo, un inductor por sí mismo. Ahora vamos a ver un poco cómo se comporta todo junto, ¿sí? Entonces, vamos a nuestro Simulink. Me parece que habíamos dejado un ejercicio abierto. Ustedes son el grupo 4. RLC. Sí, aquí está. Sí, habíamos dejado este ejercicio. Y lo que nos podemos dar cuenta aquí justamente es que tengo una cantidad interesante de medidores. ¿Por qué? Porque yo quiero medir justamente cómo se ve cada una de las cosas que yo estoy teniendo. Entonces voy a mandar a correr. Listo. ¿Y cómo se ve el voltaje del inductor? El voltaje del inductor se ve de esta manera, ¿sí? Comienza en punto 3. La corriente del inductor se ve desfasada, por supuesto. ¿Por qué se ve desfasada? No olvidemos que la corriente siempre es constante en un circuito en serie, que lo que va variando es justamente el voltaje como tal. Listo, entonces. Eso es en el inductor. En el capacitor yo tengo que el voltaje también está desfasado y la corriente tiene que verse parecida. ¿Sí? Muy bien. En el capacitor el voltaje es igual al de la fuente. La corriente tiene que verse exactamente igual. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo. Tengo abierto un montón de ventanas.
Este es una corriente, ¿sí? Este es un voltaje. Esto es la resistencia. Esto es el capacitor. Y esto es el inductor. ¿Sí? La variación del tiempo o la línea del tiempo en este caso es muy similar, ¿sí? Algo que tenemos entonces que nosotros ir notando es que el voltaje del capacitor, en este caso, es ¿cuánto? 0.3, ¿sí? No olvidemos que todo esto es corriente, por eso se ve igual, y todo esto es voltaje. Entonces, ¿cuánto es el voltaje de mi inductor? Es 0.3 el máximo y menos 0.3 el mínimo. ¿Cuál es el máximo voltaje de mi capacitor? ¿Sí? 16. ¿Por qué? ¿Cuánto es la fuente? La fuente es 5. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de una cosa interesante. ¿De qué nos estamos dando cuenta? De que el voltaje del capacitor está afectado por el inductor y por la resistencia. Pero la resistencia no afecta demasiado a la carga del capacitor. ¿Por qué? Porque la resistencia es un elemento tan sencillo en este sentido que lo que está haciendo justamente es determinar si el voltaje que yo tengo que aplicar es el mismo que me predice la teoría. ¿Por qué me predice la teoría? Cuando yo tengo cosas en serie, el voltaje se divide. Bien, entonces, ¿cuánto es el voltaje máximo que yo estoy teniendo? Vamos a ver, medidas, ¿sí? Yo sé que es el símbolo. Vamos a ver dónde está. Zoom out, pan, edges scaling, triggers, medidas. Medidas en el cursor, ¿ok? Vamos a ponernos ahí. Y veo que la medida máxima, en este punto, el valor es 4.958, el máximo. ¿Cuánto es el valor de la fuente? El valor de la fuente es 5, no RMS, pero 5 en el pico máximo y menos 5 en el pico mínimo. Perfecto. No olvidemos que para sacar el valor de RMS es 5 por raíz de 2, y ese es el valor con el que yo voy a medir en el multímetro. Ok. Entonces, algo que también nos tenemos que dar cuenta y que es bastante obvio es que el voltaje del capacitor está en el orden de los microvoltios. Y el voltaje del inductor está en el orden de las décimas de voltio. ¿Ok? Entonces, cuando el voltaje de la resistencia es 0, el voltaje del capacitor es 0, lo cual es un poco obvio porque obviamente es cuando comienza a recibir energía, y el voltaje del inductor es 0.3, lo cual también es un poco obvio porque nosotros ya sabemos que como en ese momento es donde yo tengo la máxima variación del voltaje de la corriente con respecto al tiempo, no olvidemos que es un inductor, la máxima variación de la corriente con respecto al tiempo, entonces es el punto donde yo tengo la máxima inducción de voltaje y es 0.2, digamos, ¿sí? Cursor measures y vamos a ver cuál es ahí, el positivo, el máximo. 312 milivoltios, ¿sí? 0.3 milivoltios. En este de acá, yo tengo que el máximo es 157 microvoltios. Y acá yo había visto que el máximo que yo tenía es 4.987.
Entonces, ¿qué es lo que me estoy dando cuenta? Que la ley sí se cumple, ¿sí? Pero se cumple de una manera confusa. ¿A qué me refiero con confusa? Yo sigo manteniendo que, que el voltaje entre los tres elementos se mantiene. Pero, aquí lo que tengo que notar es que justamente quien se lleva la mayor carga de voltaje es la resistencia. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿por qué se lleva la mayor carga de voltaje la resistencia? Y realmente es algo que ya lo hablamos, ¿sí? Mientras más grande sea la resistencia, mayor carga de voltaje va a tener. ¿No es cierto? Acuérdense que si yo tenía una fuente de 12, sí, una fuente de 12, y tenía una resistencia de 8 y una resistencia de 4, la resistencia de 8 iba a tener 8 voltios y la resistencia de 4 iba a tener 4 voltios. ¿Sí? Que es lo contrario que cuando tenías resistencias en paralelo, que si yo tenía las mismas resistencias, la resistencia de 8 iba a tener eh, la tercera parte del voltaje y la resistencia de 4 iba a tener las 2/3 partes del voltaje, de la corriente, ¿sí? No olvidemos eso. Entonces, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? Y la respuesta es bastante obvia, lo vimos justo la clase anterior. El inductor ofrece una resistencia, pero esta resistencia es tan pequeña porque el bobinado es tan poquito que puede ser simplemente considerada como cero. El capacitor, al darnos cuenta que no tiene potencia real, sino tiene solo potencia reactiva, quiere decir que no tiene potencia resistiva, es decir, que no se disipa nada por calor. Por lo tanto, la resistencia del capacitor en ese sentido es cero. Y recordemos, no tenemos que confundir reactancia con resistencia. La resistencia existe y es un parámetro definido del elemento. Y la reactancia es un parámetro influido por la fuente. Por eso es que nosotros no tenemos reactancia cuando tenemos circuitos no de DC, porque obviamente ya vimos que podemos tener circuitos AC pulsares en el que 5 menos 5, 5 menos 5, 5 menos 5. Eso es completamente corriente alterna, pero yo no tengo reactancias capacitivas porque es o 5 o menos 5. Nada más. Y tengo valores de carga y descarga. ¿Ok? Entonces, algo que también nos tenemos que dar cuenta es justamente el valor que yo estoy viendo en estos elementos. Miremos por un momento la forma de la onda en el resistor. En la resistencia, la forma de la onda es igual a la forma de la onda que yo tengo en la corriente, lo que quiere decir que es igual a la forma de la onda que me provee la fuente. Pero yo tengo que el capacitor está recorrido un valor de tiempo. ¿Cuánto? Menos 180 grados. Y el resistor está recorrido, ¿cuánto? ¿Sí? Comienza aquí. Está recorrido 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo noto con esto? Que el voltaje entre las terminales del capacitor y entre las terminales del inductor entre sí están desfasados 180 grados. ¿Sí? Y ahí es donde entra el concepto que vimos la clase anterior sobre saber si el circuito es resistivo o mayormente resistivo, perdón, inductivo o mayormente capacitivo. ¿Por qué? Porque como la corriente, el voltaje del capacitor tiene esta forma, que debería comenzar aquí, pero no comienza aquí, comienza aquí abajo, que es en este punto, ¿sí? 90 grados, es decir, en lugar de comienza aquí, comienza abajo. Y recordemos, si yo tengo a mi forma de la onda y a mi forma de la onda la jalo desde la derecha, ¿sí? Que es como lo que veo aquí, la estoy desfasando menos 90 grados. Entonces, de nuevo, recordemos de esto. Esto es súper práctico. Yo tengo la forma de la onda y a esa forma de la onda la jalo hacia la derecha, ¿sí? Creo que ustedes lo están viendo al contrario. Bueno, esta es mi mano derecha. La jalo hacia la derecha,
la estoy desfasando menos 90 grados. Si la jalo desde la izquierda, la estoy desfasando más 90 grados, que es justamente lo que estaba viendo aquí, ¿sí? Aquí, ¿dónde tiene que comenzar la onda? En este punto que estoy señalando con el cursor. ¿Todos pueden ver el cursor? Ya. En este punto que estoy señalando con el cursor debería comenzar la onda, pero la onda está jalada hacia la derecha. Es decir, veo un poquito de la onda anterior. Está desfasada menos 90. Aquí la onda debería comenzar en un punto en el que no la veo, ¿sí? Es decir, la jalaron hacia la izquierda. Eso es que está desfasada más 90 grados. Pero entre esta onda y esta onda hay un desfase de 180, ¿sí? Ahora, ¿de qué me sirve a mí entender este desfase? Yo tengo un desfase de 90 y un desfase de menos 90. Casi siempre eso implica una resta. ¿Ok? ¿Qué implica esa resta? Implica que el voltaje que yo mido en el capacitor y el voltaje que yo mido en el inductor es menor, en cualquiera de los dos casos, que el voltaje que yo puedo medir entre las puntas de ambos elementos. Volvamos a nuestro Simulink, ¿sí? Voy a agregar otro voltaje, control C, control V, pero en lugar de medirlo, voy a medirlo en este punto, ¿sí? Y voy a medirlo en este punto. Entonces voy a medir la diferencia de potencial que existe entre estos dos valores. Mando a correr. Y tengo que, entonces, el último. ¿Ok? Primero, ¿qué habíamos determinado con este circuito? Que este circuito es mucho más inductivo que capacitivo, ¿no es cierto? Entonces, como es más inductivo que capacitivo, la forma de la onda va a ser la del inductor. Pero ¿cuál es el valor? El valor es muy cercano a este valor. ¿Por qué? Porque el valor del capacitor está en los microvoltios, ¿sí? Pero vamos a medir cuáles son esos valores. Measurements, signal statistics, ¿ya? Y signal statistics, ¿sí? RMS 243, RMS 243. Ah, no me da demasiada amplitud, por eso me sale me sale exactamente lo mismo. Casi. El voltaje del inductor es 3.139 a la menos 1. El voltaje del inductor y el capacitor es 3.139 a la menos 1. Entonces dicen, no, pues es igual. Pero el voltaje negativo es 340 y el voltaje negativo es 338. Es menor. ¿Por qué es menor? Porque hubo una resta del voltaje del capacitor que estaba desfasado. Pero como el circuito es más inductivo que capacitivo, ¿sí? No olvidemos el cálculo que hicimos la clase anterior. Tiene esta resta, ¿sí? Por eso es que de pico a pico yo tengo 6.278 en el inductor y de pico a pico yo tengo 6.277 en el inductor y capacitor, en la medida, ¿sí? La media es, la media es mayor, la mediana es mayor y el RMS obviamente también es menor, ¿sí? Las variaciones del elemento. Entonces, ¿de qué me sirve a mí saber todo esto? O sea, un poco de qué me sirve a mí saber todo esto. Me sirve para determinar cómo se va a comportar el circuito en función de sus elementos funcionales y saber sobre todo en qué parte voy a tener yo cómo trabajar el, el circuito como tal. ¿Ok?
vamos a hacer vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer otro ejercicio. Déjenme prender el pizarro. Voy a ordenar todas estas pizarras y voy a comenzar a enviarles, no se preocupen. Formato de fondo. Bien. Vamos a hacer ¿sí? Un circuito sencillo, entonces. Eso. Onda sinusoidal. Y voy a decir que esto son 10 voltios con un desfase de 0 grados. ¿Qué quiere decir desfase de 0 grados? Que es básicamente una fuente de corriente, de voltaje, perdón, de alterna normal. ¿Ok? Tengo una resistencia y esta resistencia va a ser de 75K. Tengo un capacitor y este capacitor va a ser de no me interesa de cuánto va a ser, ¿sí? Pero sí me interesa qué valor, la reactancia capacitiva, y la reactancia capacitiva va a ser de 60K. Y luego tengo un inductor, ¿sí? Y este inductor va a tener una reactancia inductiva de 25K. ¿Ok? Entonces, necesitamos determinar la impedancia, ¿sí? Tal como hicimos en el ejercicio anterior. Z es igual a la resistencia más JXC más JXL menos JXC, ¿sí? Esa es la fórmula que habíamos visto. ¿Por qué J? Porque este elemento no induce un cambio de fase, no me aumenta ni me disminuye un ángulo. Pero la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva, que nosotros ya sabemos cómo se calcula, ¿sí? Sí me inducen una J. Es decir, cuando yo tengo estos elementos, yo tengo siempre un ángulo. ¿Ok? Entonces no nos vamos a preocupar ahorita mucho del ángulo, pero sí me voy a preocupar de la suma. Y esto es 75K más 25K en J menos 60K en J. Y esto es 75K menos 25 menos 60 es 35, ¿no es cierto? J, 35K. ¿Ok? Entonces, para poder determinar cómo mismo va a funcionar esto, ¿sí? Podemos transformarlo a su forma polar, ¿sí? Es decir, módulo y ángulo. Ahorita tengo solo las dos componentes, la componente 1 y la componente otra, que es la componente J. Entonces, ¿cómo convierto al módulo? ¿Cómo convierto el módulo? El módulo es la raíz cuadrada de 75 al cuadrado más 35 al cuadrado. Y esto es igual 75, como todo está en miles, no me hago mucho lío, 75 al cuadrado más 35 al cuadrado, y esto es igual a 6.800. La raíz cuadrada de esto es 82.7647. 82.7647, ¿sí? Obviamente, kiloohmios. Todo está en kiloohmios. Bien, ahora, para obtener el ángulo, la tangente a la menos 1 de 35K sobre 75K. Y esto es igual a, vamos a hacer,
35 dividido para 75, esto es igual a ese valor. Las funciones trigonométricas, la tangente de eso es de ese valor, y a la menos 1, 122, no, no es de ese valor el que quiero obtener. Second, aquí está. Entonces, ¿cuánto era? Déjame sacar de nuevo 35 dividido para 75. Los miles se anulan, trigonometría, tangente a la menos 1, 25, esto es igual a 25,02. 25,02. Aquí es la pregunta. No se olviden que esto es menos, ¿sí? Menos. Entonces, dice menos 25 grados. ¿Ok? Pensemos solo en los grados. ¿Qué es lo que yo les había dicho? Cuando yo jalo desde la derecha, ¿sí? A mi forma de onda, es decir, veo la parte de la forma de onda que no veo de antes, es menos 90 grados. ¿Qué dispositivo hace eso? ¿Qué dispositivo me da un desfase de menos 90 grados? El inductor. El inductor, exactamente. Entonces, si yo al hacer el menos, el tangente a la menos 1 de 35K sobre 75K y me da un ángulo negativo, quiere decir que el circuito que estoy planteando aquí es inductivo. Si al hacer el menos tangente de 35 sobre 75, o del valor sobre el otro valor, me da positivo, quiere decir que el circuito es capacitivo. ¿Ok? Listo. Entonces tengo impedancia total del circuito que me sirve para poder aplicar ley de Ohm, el ángulo total de la variación de la impedancia. Con eso calculo también la ley de Ohm. Entonces, ¿sí? Bueno, me arreglaron ayer los frenos y estoy que me quiero arrancar los dientes. Entonces, ¿sí? Vamos a determinar la ley de Ohm. La ley de Ohm que me dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Eso ya lo sabemos. Pero como nosotros no estamos aplicando un circuito resistivo en corriente alterna, en corriente continua, sino estamos aplicando un circuito RLC en corriente continua, yo voy a determinar que la intensidad es igual al voltaje de la fuente, ¿sí? Sobre la impedancia del circuito. O es decir, 10 con un ángulo de 0 grados dividido para 82.7647K menos 25,02. ¿Ok? Como está dividiendo el ángulo, pasa de negativo pasa a positivo. 0 más 25 es 25. ¿Sí? Entonces esto va a ser 25,02 grados. 10 dividido para 82K. 10 dividido para 82.7647 exponente a la 3, porque es un numerote, es igual a este valor. Si recorro uno, 0,128. Entonces, 0,128 miliamperios. ¿Sí? ¿Entendimos de dónde saqué todos esos valores? Profe, ¿puede repetir por qué salió el ángulo positivo? Ya, ok. Entonces, el ángulo, yo estoy dividiendo este valor, ¿no es cierto? Entonces, como estoy dividiendo este valor, el ángulo que tengo aquí, el rato de pasarlo al valor final es este ángulo cambiado de signo. ¿Por qué? Porque está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿sí? Entonces, como está menos, el rato que yo hago la operación,
y aquí es menos, como está dividiendo menos por menos es más, pasa a sumar. Y como aquí es 0, 0, ¿sí? Vamos a ver esto más adelante. O sea, cuando básicamente es un poco así. Entonces, 0 grados dividido para menos 25,02 es equivalente a decir 0 grados menos 25,02 grados. Y esto me da, obviamente, 25,02 porque menos y menos me da más. Ok, listo. Entonces tenemos la corriente que está pasando. No olvidemos, circuito serie, la corriente es la misma. Vamos a revisar ahora el voltaje. El voltaje de cada uno de estos elementos. Entonces, el voltaje de la resistencia es igual ¿a qué? A la resistencia por la corriente. Pero la corriente tiene un desfase. Y como la corriente tiene un desfase, pero la resistencia es solo resistencia, a la resistencia no le importa nada de ángulos, de posiciones, de frecuencias, la resistencia es resistencia. Entonces, esto es 75 kilo ohmios en ángulo de 0 grados, porque obviamente es resistencia, no tiene ningún ángulo, por 0,128 miliamperios en ángulo de 25,02. Y esto es obviamente una suma, entonces 0 grados multiplicado por 25,02 grados es equivalente a decir 0 grados más 25,02, ¿sí? Así más o menos nos explica que funciona la trigonometría de Prepo, ¿sí? Entonces, esto significa que esto es, está mi calculadora, ese valor por 75,000. Y me da 9,0618 voltios. 9,0618 voltios con un ángulo de 25,02 grados. ¿Ok? Excelente. Vamos con capacitor e inductor. Capacitor e inductor por sí mismos solitos tienen desfase de más 90 y desfase de menos 90. Entonces, el voltaje del capacitor es igual a la resistencia, que no es resistencia obviamente, es, ¿qué es? Reactancia capacitiva. Reactancia capacitiva por la corriente, lo que es igual. ¿Cuánto era la reactancia capacitiva? La reactancia capacitiva del capacitor era 60K. Entonces es 60 kilo ohmios en un ángulo de más 90, ¿sí? Es capacitor, ángulo de más 90, por 0,1208 miliamperios en ángulo de 25,02 grados. Y esto es igual a 0,1208 exponente a la menos 3 por 60,000. Me da 7,248, ¿sí? 7,248, ¿sí? No me da más decimales, no. Ya. Voltios. Voltios. ¿Con qué ángulo? 90 más 25. 115, excepto en pruebas y exámenes. Entonces, 115,02 grados. Igual,
voltaje del inductor. Es la reactancia inductiva, es L, de inductor, L. La reactancia del inductor, perdón, por la intensidad. Y la reactancia del inductor era 25K. El inductor por sí mismo tiene un ángulo de menos 90 grados, ¿sí? Por 0.1208 miliamperios con un ángulo de 25,02 grados. Esto es igual a 25.000 por 0.1208 exponente a la menos 3.02. Y esto es igual a 3,02 voltios. Menos 90 más 25, eso es 90, 70, 65. Entonces, con un ángulo de menos 64,98 grados. Inge, ¿Sí? una pregunta. Sí, No estamos trabajando con menos 25,02. menos 25 menos 0,2 era el valor que yo tenía de la impedancia total del circuito. ¿Sí? Que es Y... el que calculamos acá. Como está dividiendo, pasa al valor. Ah, Sí, ya, ya, ya. justo el ejercicio que hicimos, la partecita que hicimos aquí. Sí, 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 ya, Ya, ya me excelente, dije. excelente. Entonces, tengo resistencia, tengo el voltaje de los tres elementos. ¿Sí? Entonces, como tengo el voltaje de los tres elementos, yo puedo ver que en ese sentido, las ondas como tal se van a comenzar a anular, porque ¿cuánto es la fuente? 10. ¿Sí? ¿Cuánto es el voltaje de la resistencia? 9.0618 voltios con un ángulo de 25. ¿Cuánto es el voltaje del capacitor? 7 voltios con un ángulo de 115. ¿Y cuánto es el voltaje del inductor? 3 con un ángulo de menos 64. Entonces, esto se vuelve una suma de vectores. La suma de estos tres vectores me tiene que dar esto. Vamos a simularlo, ¿sí? Vamos a simularlo y luego pasamos a simular o a mostrarles el... Inge, Ajá, disculpe. Antes de que vaya a simular, ¿por qué tomamos el signo negativo cuando estamos sacando la tangente de la menos uno? porque así es la fórmula. Pero la fórmula era más menos. O ¿Por siempre qué es era menos. más menos? No me acuerdo. Ajá, porque era más menos. No me acuerdo. Inge. Porque dependía del si el circuito es predominantemente inductivo o predominantemente capacitivo. Ya. Entonces, cuando yo tengo aquí en esta fórmula, en la polar, menos, yo agarro en la fórmula el signo más. Perdón, al revés. Al revés, perdón, al revés. Cuando yo tengo aquí el más, tomo aquí más. Pero como tengo aquí menos, tomo aquí el menos. El más menos depende de él si es inductivo o si es capacitivo. ¿Sí? No perdamos de vista esa idea. Más preguntas, más Gracias, preguntas. Inge. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, vamos con la simulación rapidito. Voy a cerrar todos estas formas de onda. ¿Sí? Y voy a comenzar a simular. Déjenme.
Voy a copiar el circuito que está aquí rápidamente. Control C. Y solo lo voy a pegar, Control V. Y voy a cambiar. Este va a ser de, ya no va a ser de 5, sino de 10. Vamos a mantener los kilohercios, ¿sí? En este caso vamos a mantener la frecuencia. Porque la frecuencia en este caso me sirve a mí para determinar cuál va a ser el tamaño de la muestra que voy a tomar. Déjenme poner la misma muestra, 0.001. Bien, listo. Mi resistencia ya no es de 1000, sino es de 75.000. Mi capacitor dice que tiene una reactancia capacitiva de 75, reactancia capacitiva de 60K. ¿Eso qué implica? ¿Cuánto es el valor de la capacitancia? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el valor de la capacitancia cuando yo tengo perdón, cuando yo tengo el valor de la reactancia capacitiva, ¿cómo calculo la capacitancia? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Señor Rivera, No, ¿cuál profe, era no la le fórmula de la reactancia capacitiva? y no lo encuentro. Señor Fuertes, ¿cuál era la fórmula de la reactancia capacitiva? Era X es igual a 1 sobre 2 pi por la frecuencia por la capacitancia. Exactamente. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta entonces? Que la capacitancia, más bien dicho, la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia, ya sabíamos eso, ¿sí? Entonces, tal vez si yo solo estoy haciendo el cálculo de las reactancias, no me interesa pensar mucho en las frecuencias, pero para saber la capacitancia que me ofrece esa reactancia, yo necesito saber la frecuencia que me está ofreciendo la fuente. ¿Cuánto es la frecuencia que pusimos en la fuente? 10 kilohercios, ¿sí? Entonces, si XC es igual a 1 sobre 2 pi FC, quiere decir que C es igual a 1 sobre 2 pi fxc, ¿no es cierto? Entonces esto es igual a 1 sobre 2 pi por, porque está tan choco, 10K hercios, por ¿cuánto es la reactancia capacitiva de este ejercicio? 60, ¿no es cierto? 60 kiloohmios. Entonces, vamos a ver. Es 2 por 3.14159 por 10.000 por, ¿será 10K? Sí, 10K. Por 10.000 y por 10.000 y por 60.000. Ese valor a la menos 1 es una capacitancia súper pequeñita. Depende de la frecuencia, obviamente. Una capacitancia súper pequeñita es de 0,2653 0,2653 por 10 a la menos 9 faradios. Eso quiere decir que es ¿cuánto? Mili
micro, nano, ¿sí? Todos de acuerdo que es 0.2653 nanofaradios. Entonces, vamos. Nanofaradio, 0.2653. Listo. Lo mismo tenemos que hacer con la con la inductancia. Si esta es la fórmula de la reactancia capacitiva, la fórmula de la inductancia capacitiva ya vimos que era al revés. Entonces, la reactancia inductiva es 2pi por la frecuencia por la inductancia. Al revés, la inductancia es la reactancia inductiva sobre 2pi por la frecuencia. Y esto es igual a ¿cuánto? Habíamos dicho que la reactancia inductiva es de 25K. 25K sobre 2pi por 10.000 hercios. Y esto me da a 25.000 dividido para 2 por 3.14159 por 10.000. 0,3979 henries. Lo cual tiene lógica porque obviamente este es un circuito inductivo. Nos da el signo. Henries, 0.3979. Perfecto. Vamos a medir. Vamos a correr. Funciona, tal. La fuente tiene esta fórmula, ¿sí? El voltaje del capacitor, ¿sí? Vemos qué forma tiene. El voltaje de la resistencia, perdón. El voltaje del capacitor. Y el voltaje del inductor. Listo. Entonces, este es el voltaje del inductor. Este es el voltaje del capacitor. Este es el voltaje de la resistencia. Y este es el voltaje de la fuente, ¿sí? 10 kilohercios. Entonces termina aquí, termina aquí, termina aquí, aquí debería ser y aquí debería ser. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nosotros nos damos cuenta? ¿Cuánto nos dice que es el voltaje máximo que me ofrece el resistor? 9 con algo, ¿no es cierto? Con una variación de 25 grados. Si yo tengo una variación de 25 grados, ¿qué es lo que yo tengo? Yo me estoy dando cuenta que yo no debería terminar aquí, sino como es 25 grados positivos, debería terminar un poquito por acá, que es justamente lo que estoy viendo, ¿sí? ¿Puedo hacer más grande esto? Ahí. ¿Sí? Debería terminar ahí, pero como tiene un desfase de más 25 y el más es cuando yo jalo desde la izquierda, ¿sí? En lugar de estar aquí, ¿sí? Les señalo el mouse, les señalo el monitor como que supieran ver mi dedo. En lugar de estar aquí, está un poquito más a la izquierda. ¿Cuánto? 25 grados, ¿sí? Ese es la voltaje de la resistencia. El voltaje del capacitor dice que tiene la misma variación, pero no es 25 grados, sino es 115. Sino es 115, ¿sí? Que debería estar aquí, en este punto de aquí. ¿Pero dónde está? Acá. 115 grados. ¿Sí? 10 dividido para 4 es 2.5. Entonces 1, 2.5. Aquí debería ser 90 en este punto, pero está desfasado más de 90.
comprobamos que está desfasado 115. El inductor dice que tiene que estar desfasado menos 65 grados. Y menos 65 grados es, yo jalo desde la derecha mi forma de onda. Entonces, tiene que estar, ¿dónde está? 1 y 0. Este punto de la onda debería estar aquí, pero está acá. ¿Desfasado cuánto? 65 grados. Esto es 1.2. ¿Sí? Entonces, compruebo que los ángulos que he calculado son los ángulos justamente que yo determino que funcionan. ¿Sí? De esta forma, yo puedo comprobar que si yo tengo un incapacitor y un inductor en serie, estos me determinan que el circuito puede ser o más capacitivo o más inductivo, ¿ok? Y que dependiendo de cuánto más capacitivo o cuánto más inductivo sea el circuito, yo tengo que la variación de este circuito me va a mover cuánto se mueve la corriente. Pasa algo cuánto se mueve el voltaje. Está en serie, el voltaje se mueve. ¿Cuánto se mueve la corriente? Sí, vamos a ver cuánto se mueve la corriente. Vamos a dejar los ejemplos como estaban. Aquí yo tengo un pico un poquito más alto en el voltaje. Acá yo tengo un pico más pequeño en el voltaje y acá yo tengo un pico más pequeño en el voltaje. ¿Por qué? Porque mientras aquí el circuito capacitivo está tratando de estabilizarse, ¿sí? Hasta agarrar el desfase. Entonces, esto se conoce como estabilidad. De hecho, en circuitos de corriente alterna y estudiado con ecuaciones diferenciales y etcétera, esto en estos circuitos pequeñitos no es tanto problema. Pero este cambio de forma de onda, el momento en que yo paso energía, se conoce como arco. Este arco, que dura menos de 0.001 segundos, es lo que quema la refrigeradora. ¿Sí? Obviamente aquí tenemos circuitos capacitivos inductivos porque estamos hablando de electrónica de precisión. ¿Sí? Entonces tengo esta forma más pequeña. En los sistemas que son mucho más, que son electrónica de potencia, estas formas disparan y son estos piquitos, que obviamente son mucho más grandes en electrónica de potencia, son los que queman los elementos. Por eso hay los reguladores de voltaje, lo que hacen es estabilizar la forma de la onda antes de pasársela al electrodoméstico. ¿Sí? Estas cosas, no las zapatillas donde yo puedo conectar 6 cosas en una sola, no, sino hay unas cosas que, no sé cómo se llaman, pero venden en lugares de electrónica que uno conecta ahí la refrigeradora y la refrigeradora, qué sé yo, se va la luz, viene y la refrigeradora no se prende hasta que pasan 5 minutos, que es cuando este elemento acaba de contener este arco de energía, estabiliza la onda y prende la refrigeradora. ¿Para qué? Para que no se queme. ¿Sí? Son cosas de la electrónica de potencia. Entonces, la corriente, obviamente, siempre va a tener la misma forma de onda. Y obviamente tiene su propio desfase. No olvidemos que la corriente tiene un desfase de 25 grados. ¿Sí? Jalado desde la izquierda, 25 grados. Voy a cerrar esto. Aquí podemos ver que debería estar aquí, pero está un poquito más acá. ¿Sí? Tiene un desfase de 25 grados la corriente. Y el máximo que hemos determinado es, ¿cuánto era? 0.1218 miliamperios, y esto es 12 con algo aquí, y este está obviamente a la -4, ¿sí? 1.2 con algo.
¿Sí? Perfecto. Entonces, hemos comprobado los ángulos y hemos comprobado las magnitudes del circuito en serie, RLC. ¿Preguntas? Inge, Ujú. disculpe, no es una pregunta relacionada con la clase. Usted me había mencionado para... Ah, sí, al final de la Ajá, clase conversamos. sí, sí, Inge, lo que pasa es que tengo que ya mismo salir a mi trabajo, entonces no sé si Ah, tal vez le puedo más tardecito escribir un mensaje o... sí, 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 ya, sí, Inge, ahí ya. conversamos. Mil No se gracias. preocupe. Ah, bien, más preguntas, más preguntas. Inge, en la parte, o sea, en todos los scopes que vimos tenían ese como inicio pequeño o inicio grande. Es porque se está buscando estabilizar, ¿verdad? Es solo por esa razón. O ¿Perdón? sea, en el caso de la corriente empieza en cero, va subiendo y queda como por debajo de uno. Es porque ahí está buscando estabilizarse hasta tener... eh, Exactamente. ya, eso. Si usted se da cuenta, todos las formas de onda que estamos teniendo en estos elementos son iguales. ¿Sí? Vamos a ponerlas un ratito iguales. Esta es la forma de la fuente. ¿Sí? Así se ve la fuente. Ah, esta es la forma del capacitor. Esto es la forma del... No sé, forma de qué es esto. Creo que es del inductor. Sí, es del inductor. Tengo 5. ¿Sí? Entonces, este es el scope 0. Este es el scope 6. 0, 6, 4 y 2. El scope 0, 6, 4 y 2. Entonces, esta es la forma de la resistencia con un desfase de 25. La forma del capacitor con un desfase de, debería estar aquí, con un desfase de menos tanto, ¿sí? El scope, el del capacitor es el scope 4. El del capacitor es el scope 4, justamente aquí, con este desfase, perdón, el desfase del capacitor es de 115. Entonces aquí tengo el desfase de 115 hacia la izquierda, el desfase del inductor hacia la derecha un poquito y el desfase de la corriente. Esto es hasta la estabilidad. ¿Por qué? Porque como tengo capacitor e inductor, hasta que se llenen y vacíen, hasta que se induzca y se desinduzca, hasta que las reactancias capacitivas funcionen, ¿sí? No vamos a entrar nosotros mucho en esta parte del qué pasa hasta que se estabilice, porque no nos es útil para lo que nosotros queremos aprender, ¿sí? O sea, nosotros nos damos cuenta gracias a la simulación de que hay un espacio, tal vez en el primer periodo del circuito, eh, que no alcanzamos o no mostramos los valores que me predicen los cálculos. Pero esto es por esta inestabilidad propia de estos circuitos, ¿sí? Como les digo, no vamos a entrar mucho ahí porque no nos ayuda demasiado en nuestra materia, ¿sí? Ah, entonces, llenarles de datos, de fórmulas que son full, créanme que son full para algo que no vamos a utilizar me parece innecesario. Entonces, para nosotros es cuando ya está aquí, cuando ya está aquí, cuando ya está aquí, que es justamente lo que nosotros calculamos y conocemos. Bien, vamos entonces ahora con nuestros otros circuitos. Y nuestros otros circuitos son circuitos que son en paralelo. ¿Sí? Vamos a poner aquí. Y vamos a poner, si le cambio el tamaño. Todos son 2, todos son 2.
Entonces, circuitos RLC en paralelo. ¿Ok? Bien. Tan sencillo como resistencia, capacitor, inductor. ¿Sí? Tan sencillo como esto. Entonces, si las impedancias o las reactancias capacitivas e inductivas se suman con la resistencia directamente en serie, ¿cómo creen que se suman en paralelo? ¿Cómo se sumaría normalmente en paralelo? O sea, uno sobre la Exactamente. resistencia. 1 sobre Z es igual a 1 sobre la resistencia con ángulo 0 grados más 1 sobre la reactancia capacitiva en ángulo de 90 grados más 1 sobre la reactancia en menos 90 grados. ¿Sí? Obviamente, como nos damos cuenta, los ángulos están invertidos. ¿Sí? Entonces, vamos a determinar, ¿sí?, un cálculo rápidamente. Entonces, supongamos que mi resistencia es de 100, mi reactancia capacitiva es de 50 y mi reactancia inductiva es de 100 también. Entonces, 1 sobre Z es igual a 1 sobre 100 ohmios, ángulo 0. ¿Cuánto es el ángulo 0? Podemos obviarlo, ¿sí? Pero también depende de en qué ejercicio, ¿sí? Aquí podemos obviarlo, pero siempre tenemos que darnos cuenta de que aquí hay un ángulo 0 implícito. Si estamos haciendo solo ejercicios normales de RC o RL en DC, ahí sabemos que no hay de ángulo en todo sentido. Más 1 sobre la reactancia inductiva, ¿sí?, que es 100 con un ángulo de 90 grados, más 1 sobre, es 50 con un ángulo de menos 90 grados. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que pasarlo a sumar. Entonces, esto es 1 sobre 100 con un ángulo de 0 grados, más 1 sobre 100 con un ángulo de menos 90 grados, más 1 sobre 50 con un ángulo de 90 grados, ¿sí? El ángulo pasa al otro lado con positivo. Así nos dicen las reglas trigonométricas. ¿Ok? Listo. Entonces, un cienavo a 0 grados más un cienavo a menos 90 grados más un cincuentavo a 90 grados, ¿qué valor me da? Estamos un poquito atorados aquí, ¿no es cierto? Porque hay cosas... ¿Se acuerdan completamente de cómo se suman los números polares? Ok, ya. Entonces paremos un ratito ahí y revisemos un poco esa teoría. Déjenme... Eso estaba en otro libro. Pero sí estamos... Ya les vi que me vieron con cara de auxilio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, libro de matemáticas.
Listo. ¿Dónde está? Esto así, sí señor. Ya, esto ya sabemos. Ya, recordemos rápidamente las ideas de acá. Ideas que ya vimos, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo, ¿sí? Tengo dos formas de demostrar, dos formas de representar números. La forma rectangular y la forma polar. La forma rectangular es la fórmula dada en componentes X, Y, o lo que nosotros utilizamos como valor y J, ¿sí? Para pasar a forma polar, entonces si yo tengo un número, entonces si mi X es un número A más JB, ¿sí? Yo tengo que, para saber que X tiene un C, ¿ok? Con un ángulo phi. Entonces, C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Eso ya lo sabemos. Phi es igual a la tangente a la menos 1, ¿sí? ¿De qué? De más menos B, eso es P, de más menos B sobre A, también ya lo sabemos, ¿sí? Y de donde se deduzca que phi es igual a más menos 180 en función de los valores, menos más la tangente a la menos 1 de B sobre A, ¿sí? Y implicado todo esto, me queda que es igual a más menos la tangente de menos 1 de B sobre A, ¿sí? Hasta ahí sabemos, ¿sí? Lo hemos aplicado, más o menos lo hemos recordado en función de los elementos trigonométricos. Entonces, esto yo puedo decir que es más menos A más menos JB es igual a C con un ángulo de más menos phi, ¿sí? Y depende mucho de cómo estamos tomando los valores que nosotros estamos considerando, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo que considerar el valor con el cual yo estoy representando el valor de J, ¿sí? Entonces, si yo tengo un elemento A menos JB, yo voy a saber que voy a tener un menos tangente a la menos 1 de B sobre A. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que el menos viene de B y ese menos sale del ejercicio trigonométrico y por eso es que tengo B. Si yo tengo un A más JB, esto me dice que es tangente a la menos 1 de B sobre A, ¿sí? Porque el signo lo da B y el signo sale del lado contrario, pero como puede ser más B o menos B, es menos tangente o más tangente. ¿Ok? Para obtener el inverso, no creo que sea necesario, pero para obtener el inverso yo tengo que, si tengo un valor de C más con un ángulo, esto es igual, un C con un ángulo de más menos phi, yo tengo que A es igual a C coseno de phi, ¿sí? Y que JB es igual a C por o a JC por el seno de phi, ¿sí? Entonces, de esta manera yo puedo representar tanto de un lado hacia el otro como de un lado hacia el otro. Bien, recordemos, ¿cómo se suma? Fácil. Sumo todos los valores de A de cada operación y todos los valores de JB de cada operación y obtengo el resultado final. O sumo o resto de la misma manera. La multiplicación ya depende mucho de los valores que yo esté teniendo como valores polares, ¿sí? Entonces, la multiplicación es, entonces, la suma se da en valor rectangular, ¿sí?
No usamos nosotros suma en valores, en los valores, se me acaba de caer la idea. Ya, nosotros no sumamos ni restamos cuando nosotros estamos haciendo circuitos eléctricos, pero la suma se hace en forma rectangular. Entonces, si en algún momento hay una suma y tengo un valor polar, lo convierto en rectangular, sumo y lo vuelvo a convertir en polar. Largo, sí, pero al final de esa manera se hace. Suma, resta, una multiplicación es la multiplicación de C, ¿sí? Es la multiplicación de C. Vamos a hacerlo así. Multiplicación del módulo, suma de ángulos. O también hay una forma que yo tengo A más JB multiplicado por C más JD. Y esto es igual a AC más, siempre considerando los signos, ¿sí? AC más JAB más JBC más J, BD. Aquí no hay cuadrados, obviamente, porque J no es un valor multiplicable, sino J es un determinativo del ángulo. Entonces, de cualquiera de estas dos formas, multiplico los módulos, sumo los ángulos, o multiplico de esta manera y luego sumo, lo que se vuelve igual a AC más J, que multiplica a AB más BC más BD. ¿Ok? Listo. Esa es la multiplicación. La división. La división es la división de módulos, resta de ángulos, tal como lo hicimos. Es decir, el ángulo que está abajo pasa arriba con signo cambiado y se suma o se resta, ¿sí? O la división en rectangular, que sería A más JB sobre C más JD, es igual a A más JB sobre C más JD por 1. Ese 1 representado por el conjugado del denominador, es decir, C menos JD sobre C menos JD. Multiplico ambas, ¿sí? Obviamente, si multiplico ambas, espérense un ratito. Ya. Este JB más JC es un valor entero. Estoy equivocado. Entonces, ¿por qué J por J es igual a 1? No, es menos 1. Perdón. Entonces, aquí borro. Menos. Entonces, esto se vuelve... Hace full tiempo que no hago todos estos cálculos. AC menos BD más JAB más JBC. ¿Ok? El signo lo viene dado por el valor de la operación. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo tengo el y luego multiplico y sumo y resto y divido y lo que sea. ¿Ok? La idea es que justamente como aquí yo tengo los mismos valores y esto se convierte en un A más JB por C menos JD y la multiplicación y esto se convierte en una diferencia de cuadrados. C al cuadrado menos D al cuadrado, porque J más D al cuadrado. ¿Sí? Porque J por J es menos 1. Entonces aquí esto se vuelve un número, divido y ya sale. ¿Ok?
Listo. Entonces, duele un montón la cara. Ahora, entonces, con ese conocimiento, volvamos a nuestro ejercicio. ¿Dónde estaba? 1 sobre z es... Tengo que cambiar de libro. Listo. Entonces, si yo aplico aquí las reglas de división para números polares, ¿sí? Las reglas de división para números polares me dice que esto es justamente multiplicaciones, divisiones, y esto voy a copiar. No, lo que voy a hacer es pasar esto de aquí. Para acá. Listo. Con eso ya podemos continuar. Entonces, aplicando aquí las reglas de la división polar, ¿sí? Que ya nosotros conocíamos divisiones, sumas y restas y tal, esto me queda que es 10 por un ángulo de 0 grados en Siemens, porque es un cienavo, ¿sí? Y 1 dividido para 100, ¿cuánto es? 0.001, ¿sí? Más 10 con un ángulo de menos 90 grados, milisiemens, ¿sí? De nuevo, 1 dividido para 100, más 1 sobre 50 es 0.002, entonces es 20 con un ángulo de 90 grados de milisiemens. Sumamos, ¿sí? Y esto es igual a 10 más... Este ángulo es de 90 grados, por lo tanto es más J. Más 20 más J20. Y esto es menos J10, porque es ángulo de menos 90. ¿Sí? Entonces esto me da igual a 10 más J10. ¿En qué? En milisiemens. No se olviden, el Siemens o el mho, lo inverso de la resistencia. Ok, ahora tengo que sacar Z, que es la impedancia que tengo que obtener. Entonces, esto es igual a el inverso de este valor. Necesito sacar magnitud y ángulo. Entonces, módulo es la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿No es cierto? El ángulo phi es igual, como esto es positivo, me quedo con que es tangente a la menos 1 de 10 sobre 10. ¿Sí? Entonces esto es igual. La raíz cuadrada de 200, 100 más 100, la raíz cuadrada de... No, perdón, hice mal. 100 más 100, enter, 200, la raíz cuadrada de 200 es 14.142. Entonces igual a 14,142, siempre milisiemens. De una vez convirtámoslo a ohmios. Ese valor exponente a la 14.142. 2 exponente a la menos 3 a la inversa es 70,7113 70,7113 ohmios, ¿sí? Tangente a la menos 10 de 1. Vamos a hacerlo. Trigonometría, tangente a la menos, no. 1.
Tangente a la menos... ¡Ay, carambas! 1. 1. A veces me olvido cómo funciona el calculador. 45. Entonces, esto es igual a 45 grados. Por lo tanto, esto me da un igual de 70,7113 ohmios por 1, el ángulo que es 1 sobre 45 grados. Pero como el ángulo pasa al otro lado restante, no se olviden que este es el ángulo del Z, ¿sí? De Z. Entonces, esto es igual a Z es igual a 1 sobre 14,142 milisiemens en un ángulo de 45 grados. Al inverso, yo tengo que la impedancia es Z,7113 ohmios con un ángulo de menos 45 grados. ¿Sí? Quiere decir que el circuito que estoy planteando es capacitivo. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo circuitos en paralelo, yo tengo un par de fórmulas, ¿sí? Que tengo que tener en cuenta y que son la fórmula de la conductancia, de la subteptancia y de la admitancia, ¿sí? Son conceptos en los que no vamos a entrar demasiado, pero vamos a tomar estas fórmulas como válidas, ¿ok? Obviamente hay una demostración de por qué estas fórmulas son así, solo que no quiero entrar en esa demostración. Entonces, está en el libro que les envié, del que estamos sacando los ejercicios, ahí está. Si usted quiere investigar de dónde sale esta fórmula, perfecto, no hay ningún problema, pero no quiero entrar ahí en esa parte del concepto. Entonces, porque no me sirve, como les digo, no me sirve para la materia, pero las fórmulas sí son útiles. Entonces, tengo que la conductancia G es igual a 1 sobre la resistencia en ángulo 0 grados. ¿Sí? Tengo que la subteptancia capacitiva es 1 sobre la reactancia capacitiva en ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? O lo que se lee JBC. Tengo que la admitancia, o más bien dicho, la subteptancia inductiva es igual a 1 sobre XL en ángulo de 90 grados, obviamente, o menos JBL, obvio. Y la admitancia Y es igual a 1 sobre la impedancia del circuito con un ángulo de más o menos 0 grados, ¿sí? O Y con un ángulo de más o menos phi, perdón, no es más o menos 0 grados, es más o menos phi. Es el ángulo más, la letra patoja del resumen, más o menos phi, o, y esto es importante, G más JBC menos JBL. La pregunta es, ¿para qué me sirven estas fórmulas ahorita? Porque como yo tengo los elementos en paralelo, yo necesito saber que todos estos elementos están medidos en Siemens. Entonces, de esta manera es como yo mejoro mi forma de cálculo, ¿ok? Porque yo aquí estoy teniendo los valores de acuerdo a las reactancias capacitivas e inductivas, ¿sí? Pero de acá yo puedo obtener los valores directamente que estoy obteniendo para otro tipo de cálculos. ¿Qué hago con ese otro tipo de cálculos? Con ese otro tipo de cálculos yo puedo determinar justamente cómo se está comportando el circuito y puedo determinar mucho más fácil la impedancia del circuito. Y obviamente con la impedancia del circuito puedo sacar la corriente por ley de Ohm, puedo sacar el voltaje por ley de Ohm y con eso yo ya tengo los valores que necesito calcular. ¿Ok? Entonces, rapidito.
el voltaje de la fuente es... no, para este ejercicio no me interesa el voltaje de la fuente. Olvidémonos del voltaje de la fuente. Solo voy a calcular resistencias. Entonces, la resistencia es igual a 10K. La capacitancia es igual, o bueno, la inductancia capacitiva es igual a 10K. Y la inductancia, la reactancia inductiva, ya se me mezclan las palabras, es 5K. Entonces, G es igual a 1 sobre 10K en ángulo 0 grados. Lo que es que si es 10K es 10.000. 1 dividido para 10.000 es un 1, un 1 luego de 5 ceros negativos o de 5 ceros decimales. Lo que es 100 microsiemens en un ángulo de 0 grados. PL es igual a 1 sobre XL en un ángulo de 90 grados. Y esto es igual a 200 en un ángulo de menos 90 grados. O menos... perdón. J200 microsiemens. BC, de acuerdo a la fórmula, es 1 sobre la reactancia capacitiva en ángulo de menos 90 grados, ¿sí? Y esto es igual a, como es 100K, también es 100 microsiemens en un ángulo de 90 grados, y esto es J100 microsiemens. Por lo tanto, Y es igual a 100 microsiemens más J100 microsiemens menos J200 microsiemens. Y esto es igual a 100 menos J100 microsiemens. ¿Sí? No micro. Microsiemens. ¿Sí? Con esto yo calculo de nuevo el valor del módulo. El módulo es... Entonces, el módulo es, ya sabemos que el valor de 100 y 100 me da que es 14, ¿cuánto era? ¿Sí? Hicimos más o menos lo mismo que acá, solo que con otros valores. Me daba 14.142. Quedemos con eso. El módulo es 14,142 milisiemens, microsiemens. El ángulo phi, como esto es menos, es igual a menos tangente a la menos 1 de 100 sobre 100. Y esto es menos 45 grados. ¿Sí? Dándole la vuelta a todo esto, tengo que es... ¿Cuánto era? Era 70,71, pero como es micro, me da 70,71 kiloohmios con un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Y con eso hago el mismo cálculo que hice anteriormente, pero más fácil. ¿Sí? Entonces, la idea simplemente es determinar cómo lo hago más fácil. Obviamente, siempre la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva van a depender de la capacitancia y de la inductancia y de la frecuencia que me ofrece la fuente. Ok. Bien. Vamos entonces. Circuitos en paralelo. ¿Qué es constante en todo momento? ¿Qué es constante en todo momento en un circuito en paralelo? El voltaje. El El voltaje. Voltaje. Entonces, si yo pongo un voltaje cualquiera, este voltaje va a permanecer
constante en todas las mediciones, como, como la corriente en el ejercicio anterior, pero la corriente va a cambiar. Entonces, si yo voy a mi, voy a cerrar de nuevo todos estos, y estoy aquí. Este es el que, entonces voy a copiar esto. Pues voy a copiar todo el circuito y solo te voy a borrar. ¿Por qué se fue allá? Preguntas que jamás obtendrán respuesta. Listo. Entonces, vamos a desconectar de aquí. Desconectamos y desconectamos. Esto, control R. Entonces, no olvidemos que en este circuito que yo estoy manejando, estoy poniendo amperímetros y voltímetros antes y después de todo lado. ¿Sí? Justamente para determinar qué es lo que está sucediendo. A ver, entonces, esto le voy a poner ahí. Esto voy a poner acá abajo el scope, porque como todo está en paralelo. Ya. Ahí. Ya. Ya. Entonces voy a desconectar esto. Esto viene acá. 2, 3. Esto ahí. Listo. Y aquí sí conecto y aquí sí conecto el voltímetro. Ya. Son estos dos. Y vamos por acá. ¿Sí? El problema que tenemos siempre con el MATLAB es que como hay que poner estas dos cosas, todo se ve extremadamente grande. Entonces vamos a conectar esto ahí. Todos estamos de acuerdo que es el mismo punto, ¿no es cierto? Entonces esto ahí. Corriente, desconecto aquí y desconecto acá. Este scope lo voy a mandar para arriba. No sé qué es esto. A este scope lo voy a mandar para acá arriba. Listo. Pero mueve este también, pues. Ay, caramba. Cuando no le da la gana, no le da la gana. Ya, scoop para allá arriba. Voy a desconectar esto. Control R. Capacitor, ¿no es cierto? Tengo otro acá. Mientras yo voy haciendo esto, por favor, calculen. La fuente la vamos a dejar igual. 10 kilohercios. Entonces, por favor, calculen la capacitancia y la inductancia de estos elementos en función de el último ejercicio que realizamos. ¿Cuál es el último ejercicio que realizamos? 5K, 5K, 10K y 10K, ¿ok?
¿no? Desconectar y desconectar. Considere. Listo. Como podemos darnos cuenta, haciendo de esta manera el circuito, voy a tener un par de elementos menos, ¿sí? Listo, entonces tengo voltaje, corriente aquí, la corriente aquí 2, la corriente aquí 3. Entonces, sí, ya. La corriente aquí es diferente, la corriente aquí es diferente, la corriente aquí es diferente. Son 3 corrientes diferentes. Y esto voy a borrar acá. Listo. Entonces, ¿cuánto mide la capacitancia de ese elemento? Inge, si tengo por 10 a la menos 9 significa nano, ¿verdad? Nanofaradio. Así es. Entonces, me salió 1,5915 por 10 a la menos 9. Entonces saldría 1,5915 nanofaradios. ¿O no? A ver, ¿cuánto? 1,5915 nanofaradios. 1.12915 nanofaradios. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Podría darle usted por si acaso? Entonces, recordemos, la capacitancia es igual a 1 sobre 2 pi por frecuencia por XC. XC habíamos dicho que era 10K. Entonces es 2 por 3.14159 por 10.000 por 10K. 10.000 es igual a este valor a la menos 1. 1.5916. ¿Sí? ¿Eso fue lo que pusimos? 1.5916. Ok. 15, 16, no importa. Ya. Inductancia. ¿Cuánto salió? Es 2pi por frecuencia sobre la reactancia inductiva. ¿Cuánto salió? Señor Maldonado, ¿cuánto salió? ¿Cuánto era? 5.000 dividido para 2 por 3.14159 por 10.000. 0.07958. ¿Ok? 0.07958. 0.078. Ya, en Henrys. Listo, vamos a correr. ¿Cómo se ve la forma de la fuente? Ya lo sabemos, 10 voltios, 10 kilohercios.
La corriente. ¿Sí? La corriente en el resistor. La corriente en el capacitor. La corriente en el inductor. ¿Ok? Aquí pasan cosas. ¿Sí? Aquí pasan cosas. Vamos a ver los voltajes. El voltaje en la resistencia. Perfecto. El voltaje en el capacitor. Sí, no ha variado. El voltaje en el inductor. Comprobamos. Los voltajes en paralelo se ven exactamente iguales. Bien. Las corrientes son el problema. ¿Sí? Las corrientes son el problema. Entonces, vamos a nuestro elemento. He determinado, con esto, terminemos este ejercicio y nos vamos a dormir. Entonces, ¿qué es lo que sé? Sé que tengo que mi fuente, o el voltaje de mi fuente. Voltaje de la fuente es 10 voltios a 0 grados. Perfecto. Listo. Usemos la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque tengo reactancias, ya tengo directamente calculadas las reactancias. Entonces, la corriente de la resistencia es igual a ¿qué? Al voltaje, que es 10 voltios con 0 grados, sobre 10 kiloohmios de 0 grados. Y esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 10 dividido para 10.000? 0.000, 1 miliamperio, ¿ok? Bien. 1 miliamperio a 0 grados. ¿Cuál es el valor que midió ¿cuál es el valor que midió mi resistencia? Por 10 a la menos 3, 1. Debería haberle puesto aquí. Sí, debería haberle puesto aquí. A ver. ¿Por qué? Porque este es la resistencia, el voltaje que sale de mi fuente. Yo necesito otro elemento. TI, ¿ya? Entonces, esto, control. Conectado ahí. Conectado ahí y conectado ahí. Bien. Ahora esto. Ya. Ahí y ahí. Listo. Entonces ahí estoy midiendo la intensidad de todo el circuito, la intensidad solo de la resistencia, la intensidad solo del capacitor y la intensidad solo del inductor. ¿Estamos de acuerdo? La intensidad en la resistencia es 1 y un poquito más. Ay, perdón, ese es el... ¿Sí estoy poniendo bien? Sí, ya. La intensidad en la resistencia es 0,01 en miliamperios. ¿Ok? Bien. Vamos. La intensidad en el capacitor es 10 voltios a 0 grados sobre 10 kiloohmios igual a ¿cuánto? A menos 90.
Y esto es igual a 1 miliamperio con un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Seguro que es 1 miliamperio. 10 dividido para 10.000. Sí, es 1 miliamperio. Y la intensidad del inductor es igual a 10 voltios con un desfase de 0 grados sobre 5K con un ángulo de 90 grados. Y esto es igual a 10 dividido para 5.000, 2 miliamperios. 2 miliamperios con un ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? Vamos a determinar cuánto es en función de la ley de Kirchhoff. ¿Sí? En función de Kirchhoff tengo que sumar todo esto. Entonces esto es 1 más J1 menos J2. Y esto es 1 menos J2, obvio, miliamperios. ¿Sí? 1 más J1 menos J2. ¿Estamos claros, no es cierto? Ya, vamos a calcular entonces el módulo. Es igual a la raíz cuadrada de 1 más la raíz cuadrada, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, y esto es igual a la raíz cuadrada de 5, que es... cerrar esto. 1 más 4 enter la raíz cuadrada de 5 es 2,236. Es igual a 2,236. El ángulo, como es menos tangente a la menos 1 de ¿qué? 2 sobre 1. Es menos tangente a la menos 1 porque este signo es menos, porque es capacitivo. Entonces, 2 tangente a la menos 1 es menos 63,43. Entonces, esto es igual a menos 63,43 grados. ¿Ok? La corriente total es 2. ¿Sí estamos claros? 2.236 con este ángulo. Inge, una pregunta. Ujú. Los dos, o sea, teníamos 2 y 1. ¿Por qué salió 2? O sea, Como 2 y 1. teníamos 1 miliamperio con un ángulo de 90 grados y 2 miliamperios con un ángulo de menos 90 grados. Entonces, al usar en la fórmula, nos quedaría 1 menos 2. 1 menos 1. 1 menos 2 casi siempre es menos 1. Tiene toda la razón. Aquí no es, aquí es otra cosa. Tiene toda la razón. Gracias. Y es menos 1. Entonces aquí es más 1 al cuadrado. Y aquí es 1.4142. 41,42 miliamperios. Y entonces esto es la tangente a la menos 1 de 1 sobre 1, que es 1, y ya hicimos eso, que la tangente de menos 1 es menos 45, ¿no es cierto? Entonces la intensidad total es 1,4142 con un ángulo de menos 45 miliamperios. ¿Sí? Por lo tanto, la corriente total es de ese valor, adelantada, 45, o retrasada más bien dicho, 45 grados, que implica que yo moví la forma de onda hacia la derecha. Entonces estamos aquí. Esta fuente sigue siendo de 10. No modificamos esto. ¿Cuánto era? 10K, ¿no es cierto? No modificamos. Solo modificamos capacitor e inductor. ¿Ron? Listo. Entonces, vemos que está desfasado, ¿sí? Está completamente desfasada la forma de la corriente, ¿sí? ¿Y cuál es el máximo? El máximo es 3,4. ¿Y cuál es el mínimo?
0.6. 3,4 menos 0.6. Vamos a verla. 1 a 3, ¿sí? 2 miliamperios, el máximo. La forma de... a ver, esta es la forma... Ay, carambas. Esta es la corriente de todo el circuito. Esta es la corriente de la resistencia, que vemos que está en todo su fase. Esta es la corriente del capacitor con un desfase. Y esta es la corriente del inductor con otro desfase. Inductor, capacitor. Scope 10. 10, la corriente del y la corriente total. Y esto es una forma de onda diferente. Ok, ya. Entonces, mantenemos la forma de onda, pero lo que nos damos cuenta es que aquí yo tengo formas de onda desfasadas en tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la forma de onda de la inductancia me dice que es un miliamperio, que es justamente el valor que calculamos para la resistencia. 1 miliamperio a 0 grados. No da más. Pero, las formas de onda de la corriente de todo el resto del sistema está completamente desfasada. Es decir, no comienza en 0, comienza en 1. ¿Sí? Siempre va a comenzar en 1 con excepto del valor del inductor. Entonces, recordemos una cosa muy importante. La corriente del capacitor se hace 0 hasta un punto y luego vuelve a variar hasta hacerse de nuevo 0. ¿Por qué? Porque el capacitor se carga, cuando se carga se abre, luego cuando la fuente comienza a decaer yo comienzo a meter energía y ese meter energía comienza a generar una corriente que hace que se descargue el capacitor hasta que esa corriente es de nuevo 0, luego la corriente vuelve a subir hasta que se hace 0, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Se hace 3, se hace 1. Se hace 3, se hace 1 en miliamperios. ¿Sí? Todo está en miliamperios. En el inductor se hace 0, se hace 4 miliamperios, se hace 0, se hace 4 miliamperios. Entonces, estamos completamente desfasados. Completamente desfasados. Porque yo debería poder comenzar aquí, ¿sí? Aquí. Y mi valor máximo, ¿cuál sería? 1 punto algo. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando este circuito? La simulación del circuito. La simulación del circuito me muestra que cuando yo tengo capacitores, inductores en paralelo, el desfase no solo es en ángulo, sino también es en magnitud, por la propia forma de la onda. Entonces, este es de la resistencia. No se olviden que esta es la resistencia. Entonces, ¿dónde está? La corriente del inductor es 1 miliamperio por 90. La corriente este otro es 2 miliamperios. Entonces, de 0 a 4, de aquí desde este punto 2 hasta este punto 4, ¿cuánto es el máximo? 2. Desde este punto hasta este punto, ¿cuánto es el máximo? 1, que es el calculado. Desde este punto hasta este punto es 1.4 punto algo, que es la raíz de 2 que calculamos. Desde este punto a este punto es 1, que es el valor calculado. Los gráficos se están mostrando diferentes porque obviamente estoy considerando cuál es el desfase que existe por la existencia de los elementos. Pero la forma de la onda es convergente con los cálculos que hemos realizado. ¿Sí? Preguntas. Lo importante es que demostramos que los cálculos funcionan de manera adecuada. Bien.
Vamos a quedar ahí. Vamos a dejar el laboratorio ahí. ¿Sí? Entonces, déjenme revisar porque mandé a hacer 3 ejercicios de RC, ¿no es cierto? Para el laboratorio. Vamos a mandar 3 ejercicios de RL y 3 ejercicios de RLC para el laboratorio. Sencillos, no nos vamos a hacer mucho lío. No vamos a entrar tampoco demasiado en cómo hacemos el circuito serie paralelo. Eso lo hablaremos si es necesario. Lo que sí les voy a pedir es que consulten qué es la resonancia en serie y en paralelo. Las resonancias solo existen en circuitos de RLC. Entonces, ¿qué es la resonancia en serie y en paralelo? Ahora, el día martes vamos a cerrar un poco de conceptos. Probablemente voy a revisar toda la materia y probablemente el día martes hagamos un ejercicio de serie paralelo solo para que lo vean. Y el día jueves tenemos el examen. ¿Sí? El día jueves va a ser el examen hasta RLC serie paralelo. ¿Ok? El examen es individual, es de 2 horas, 3 ejercicios, máximo 4, que en los que ustedes realicen los cálculos y luego simulen y comprueben. ¿Ok? Preguntas sobre lo que hemos visto el día de hoy. La entrega del informe el siguiente sábado. O sea, de hoy en 8. En la tarea del informe, ya les había entregado los 3 de RC. En la tarea del informe les voy a poner cuáles son los 3 de RL y cuáles son los 3 RLC. Preguntas adicionales. Bien. Si no hay preguntas adicionales, por favor revisen todo lo que hemos visto. Yo más en la tarde ya subo este video y nos vemos el día martes. ¿Más preguntas? ¿Preguntas? Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Inge. Gracias, Hasta Inge, hasta luego. luego.